Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nuevos cálculos sobre la reforma pensional. Fedesarrollo reveló hoy un estudio que mide el impacto fiscal de las reformas, sobre todo la pensional, la que acaba de presentar el gobierno. También formuló recomendaciones sobre la reforma laboral. Nos acompaña Luis Fernando Mejía para hablar de estos temas. Suben de nuevo las tasas de interés. La Junta Directiva del Banco de la República elevó en 25 puntos básicos la tasa de política monetaria. Por su parte, la Superintendencia Financiera informó el nuevo nivel de la tasa de usura para el mes de abril. Les tenemos detalles de estas importantes decisiones. Inspección a la sede de Ecopetrol. La Superintendencia de Industria llevó a cabo investigaciones durante 2 días buscando evidencias en Ecopetrol sobre presuntas anomalías en contratos que atentan contra la libre competencia. En la Asamblea de Accionistas, el presidente Felipe Bayón defendió la transparencia de sus actuaciones. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un nuevo estudio que hizo Fedesarrollo sobre el tema de las pensiones, también un poquitico para hablar sobre el tema laboral a propósito de 2 importantes reformas que ya cursan por el Congreso de la República. Doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias de nuevo por estar con ustedes, un saludo para todos los que nos están viendo. Doctor Mejía, prácticamente todos estos días hemos hablado del impacto fiscal, del impacto sobre el déficit o sobre el pasivo pensional de esa reforma que cambiará el modelo de las pensiones en Colombia. Y aquí hemos tenido versiones de todo, hemos contado la versión del gobierno nacional que dice que el pasivo o el déficit pensional va a caer. Y hemos tenido también la versión de ANIF, donde dice que al contrario va a subir ese pasivo pensional. ¿Usted en cuál grupo está? ¿Entre los que piensan que va a caer o que va a subir el pasivo pensional de Colombia? Víctor, mire, yo le diría que en los cálculos que presentamos el día de hoy, en un escenario razonable, con unos supuestos muy razonables, creo que no hay duda de que la reforma propuesta por el gobierno va a aumentar el pasivo en cabeza del gobierno nacional. La discusión, creo yo, más bien va a ser en cuánto. Los cálculos que nosotros tenemos es que la reforma en su conjunto, el sistema de protección en la vejez, aumentaría en cerca de 30 puntos porcentuales el pasivo en cabeza del gobierno nacional, entre otros factores porque nosotros sí consideramos, a diferencia del gobierno nacional, que ese cálculo debe incluir el pilar subsidiado, es decir, que le entregaría, recordemos, 223.000 pesos mensuales a las personas que son pobres extremas, pobres o vulnerables. ¿Y por qué? Si bien tiene razón el ministerio que ese no es un pasivo pensional, porque el pilar subsidiado es simplemente una entrega solidaria que se da a estos adultos en condición de vulnerabilidad, al final de cuentas se convierte en una mayor obligación de erogaciones por parte del Estado y aumenta entonces la deuda implícita del gobierno nacional. Hay otros factores adicionales que explican por qué nuestros cálculos son distintos, pero como le diría yo, en el escenario central, con los supuestos más razonables, no nos cabe duda que la propuesta de reforma va a aumentar el pasivo en cabeza del gobierno nacional. Usted habla de 30 puntos del PIB, pero entonces ¿en cuánto quedaría ese pasivo o ese déficit? No sé si estemos hablando de la misma cosa, porque pues el ministro de Hacienda con sus cálculos y los técnicos de Hacienda hablan de cifras por debajo del 60% del PIB. Y en cambio ANIF y otros centros de pensamiento hablan cifras muy por encima, muy superiores inclusive al 200% del PIB. Sí, mire, nosotros tenemos una cifra que también es más alta que la del ministerio frente al cálculo hoy de cuál es ese valor presente de los flujos que están asociados al sistema de pensiones en Colombia. Nuestros cálculos nos dan cerca de 86% del PIB. El gobierno habla de una cifra más cercana al 67% del PIB. Hay un factor muy importante que hace la diferencia y es que el ministerio hace un corte de cuentas para descontar esos flujos al 2070. Nosotros lo hacemos al 2100, es decir, al final de este siglo. ¿Y por qué eso importa? Pues porque en la medida en que usted acorte los periodos en los cuales va a sumar todos esos flujos de ingresos y egresos relacionados con el sistema de protección en la vejez, y esos años posteriores, en donde se aprieta la cosa, en donde hay menos cotizantes y en donde hay más obligaciones, pues eso naturalmente le reduce el tamaño de esa deuda implícita del sistema de protección. Así que inicialmente estamos hablando de 86,2% del PIB hoy, ese es el tamaño de la deuda pensional, y con la reforma llegaríamos a niveles de 106 puntos del PIB.
que tampoco son para preocuparse de manera excesiva, pero sí creo que vale la pena de nuevo ratificar que el mensaje es que naturalmente va a aumentar esa deuda en cabeza del gobierno nacional. Todos estos temas son un poco complejos de entender, doctor Mejía, pero hay también una discusión alrededor de un artículo particular de la reforma pensional que fue presentada, que fue radicada ante el Congreso de la República. Si no estoy mal, es el artículo 24 donde habla que una parte de ese nuevo ahorro que se creará con los traslados de las cotizaciones, ¿sí?, hacia un fondo público, que si se vuela a cierto tope, digamos, el presupuesto que debe destinar el gobierno para pagar pensiones y para pagar subsidios asociados con la protección a la vejez, que le echarían mano a ese ahorro pensional. Y aparentemente el Ministerio de Hacienda está diciendo, ahí cometimos un error. ¿Qué tan importante, qué tan grave es ese aparente error que se escribió en el texto oficial? Y es muy importante porque uno de los elementos claves en toda esta rediseño, reforma del sistema de protección en la vejez, es que como bien saben ustedes, se plantea la necesidad, o al menos la propuesta, de tener un primer pilar contributivo que sería de prima media, que estaría hasta los 3 salarios mínimos, y eso generaría nuevos flujos de cotizaciones a Colpensiones. Nuestros cálculos son más o menos de 20 billones de pesos anuales que se recibirían a partir del próximo año 2024, una vez entre pues en vigencia plena la reforma pensional. Y la propuesta de ahorro que está hoy en día en el articulado que radicó el gobierno nacional es de apenas 8,9 billones anuales, es decir, menos de la mitad de esos flujos nuevos. ¿Por qué esto es importante? Porque si el gobierno decide ahorrarse menos de la mitad de esos nuevos flujos de casi 20 billones que le ingresarán, lo que quiere decir en la práctica es que está utilizando esos nuevos flujos en gasto corriente, es decir, está ampliando el gasto del gobierno nacional y eso deteriora la posición fiscal del gobierno. Por eso nuestra primera recomendación en este sentido es el fondo de ahorro debe ahorrarse la totalidad de las nuevas cotizaciones que le lleguen a Colpensiones para evitar justamente un deterioro de esa posición fiscal. ¿Y para ustedes es claro si se va a ahorrar la totalidad de los traslados o tienen también como esa duda de si habrá una parte de ahorro, una parte de gasto o 100% ahorro o no? En los traslados sí es claro en el articulado, Víctor, que todos los traslados se ahorrarían, así que estamos hablando de los nuevos flujos de cotizaciones distintos de los traslados que también se deben ahorrar en su totalidad. Bueno, doctor Mejía, ustedes después de este diagnóstico diciendo que sí, que efectivamente habrá un incremento en el pasivo pensional de Colombia con esta reforma, pues ¿qué recomendaciones tienen? Creo que una de las más importantes tiene que ver con ese pilar contributivo hasta los 3 salarios mínimos legales vigentes. Totalmente, mire, hemos insistido en la propuesta que habíamos lanzado ya desde el año anterior, Víctor, que la discutimos con ustedes en el programa, y es que el pilar contributivo sea realmente un pilar de ahorro individual, en donde no solamente esté Colpensiones y los fondos de pensiones privados, sino otros mecanismos de ahorro para evitar justamente mantener un sistema de prima media que cada vez luce menos sostenible. Si bien el gobierno está limitando, por supuesto, los subsidios hasta 3 salarios mínimos, el problema de fondo tiene que ver con la transición demográfica. El DANE anunció hace algunos días de sus proyecciones demográficas que indican que la población colombiana se va a envejecer más rápido de lo que se había estimado y que dejará de crecer también más rápido de lo que inicialmente se había también planeado. Eso hace menos sostenible el régimen de prima media. Ahora bien, si el Congreso y el gobierno deciden mantener ese pilar contributivo en prima media, nuestra recomendación fundamental es reducir el umbral a la mitad, 1,5 salarios mínimos. ¿Por qué? Eso limita la necesidad de ahorro por parte del gobierno en ese fondo de ahorro público, limita el impacto en los fondos privados que además ayuda para dinamizar, continuar dinamizando el mercado de capitales y además genera una menor carga fiscal en cabeza del gobierno nacional. Así que primera recomendación, reducir el umbral de 3 a 1,5 salarios mínimos. Pues esa puede ser tal vez una de las recomendaciones más importantes. Bueno, dejemos un poquitico de lado la reforma pensional, doctor Mejía, porque ustedes también hicieron un análisis sobre la reforma laboral. Bueno, claro que le encontraron ahí como una conexión, ¿no? ¿Cuál es la conclusión y cuáles son, digamos, las recomendaciones relacionadas con ese otro proyecto, la reforma laboral en Colombia? Víctor, mire, usted ha tocado un punto fundamental y con eso abrimos nosotros el informe que publicamos el día de hoy. Se ha hecho un análisis que creo que no se debe hacer y es dividir la discusión de la reforma pensional de la reforma laboral. Y creemos que el análisis debe ser integral. ¿Por qué? Muy sencillo. Hoy en día tenemos apenas al 25% de los adultos mayores
con una pensión en el sistema obligatorio, apenas 1 de cada 4. ¿Por qué? Porque 3 de cada 4 personas no logran cumplir los requisitos, es decir, las 1.300 semanas en el régimen público y las 1.150 en el régimen de ahorro individual. ¿Y por qué no lo pueden cumplir? Porque cerca del 60%, para ser precisos, 58% del total de ocupados en Colombia son informales. Luego, si no resolvemos el problema de la informalidad laboral, no vamos a resolver el problema de acceso a una pensión en ese pilar contributivo. Cuando uno hace un análisis de la reforma laboral, pues se encuentra que lo que pretende hacer en la reforma es aumentar la remuneración y la protección de los actuales empleados formales. Sin embargo, los análisis que hacemos indican que esto va a generar consecuencias indeseadas, negativas, para los actuales desempleados y para los empleados informales, que lamentablemente son la mayoría en nuestro país. Entonces, hay una disonancia entre los objetivos de lo que debería ser la reforma laboral, que es aumentar la generación de empleo y especialmente el empleo formal, y las herramientas que se están utilizando, que en esencia, ratifico, son para proteger a los actuales empleados formales. Nuestros cálculos indican, por ejemplo, Víctor, que para una microempresa, un microestablecimiento comercial, los impactos de la reforma laboral implican un aumento de 18,4% en los costos laborales mensuales. Eso naturalmente se traducirá en menos ingresos para el microestablecimiento, en menos demanda de empleo y eventualmente además en presiones a la inflación, porque parte de ese aumento de los costos se traducirán seguramente al bien final. Así que indudablemente que la reforma sí va en contravía de lo que debería ser un poco el objetivo. De nuevo ratifico, aumentar el empleo y especialmente el empleo formal. Aumentar el empleo para que tenga un impacto positivo sobre el sistema pensional de Colombia. Y ahora que usted toca el tema de la inflación, doctor Mejía, permítame unos segundos, hago una pausa comercial y vuelvo con usted para que hablemos y analicemos las decisiones hoy del Banco de la República. Espéreme un segundo. Ya volvemos entonces con el director de FEDesarrollo para hablar del nuevo incremento en las tasas de interés desde el emisor colombiano. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos, continuamos con el doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Doctor Mejía, lo quiero invitar primero a que veamos un pequeño resumen de lo que ocurrió hoy en la Junta Directiva del Banco de la República. Ya regreso con usted para analizar los puntos más importantes. Estos fueron los anuncios. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por unanimidad incrementar en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, llevándola a 13%. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación en enero y febrero presentó incrementos mensuales inferiores a los observados a lo largo de 2022. La inflación anual de alimentos inició 2023 con descensos progresivos que la ubican en febrero en 24,1%, sensiblemente por debajo del dato de diciembre, que fue 27,8%. Estos resultados sugieren que la tasa de inflación se aproxima a su techo, a partir del cual iniciaría el descenso previsto para 2023. Las expectativas de inflación comienzan a incorporar estas noticias positivas sobre el comportamiento reciente de la inflación. La encuesta a los analistas económicos que el Banco de la República llevó a cabo en marzo mostró que la expectativa de inflación a 12 meses cayó de 7,7% en enero a 7,2% en marzo, en la mediana de la muestra. Quiero añadir que el índice de precio al productor lleva más de varios meses a la baja, y todo eso es lo que esperamos se refleje en una reducción de la inflación. Ahí está el techo, pues a juicio mío, como lo dije después del dato del DANE del mes de febrero, creo que ya se alcanzó. Eso pues obviamente hay diferentes opiniones al interior de la Junta, pero lo que sí es claro es que esperamos que en los próximos meses, incluso en marzo, comience la reducción de la inflación.
Veíamos ahí al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Doctor Mejía, me puse a mirar hoy los históricos y eché para atrás y no teníamos una tasa de interés del Banco de la República nominal desde el año 1999. Estamos con una tasa bastante alta. Y bueno, llevamos 13 incrementos consecutivos en la tasa de interés. ¿No cree usted que de pronto al Banco de la República ya se le está yendo la mano? Que es de pronto un poquitico muy dura, muy fuerte esta política, pensando en la desaceleración económica que tendríamos en este 2023? Víctor, mire, realmente no. De hecho, nuestro estimativo es que el banco debería haber subido en 50 puntos básicos, aunque esperábamos, al igual que el mercado, que subiera a 25. ¿Y por qué? Porque si bien el gerente tiene razón en que muy probablemente la inflación empezará a descender a partir de este mes de marzo, el dato se conocerá el 5 de abril, de todas maneras todavía hay algunas inquietudes sobre qué tan grande va a ser esa reducción. Las expectativas de inflación, Víctor, para este año siguen en el 9%, no han disminuido rápidamente a pesar de que eventualmente se está viendo que ya la inflación tocó techo. Entonces, lo que sí queda claro, Víctor, es que este va a ser seguramente el último movimiento de este primer semestre, incluso del año en términos de subidas, que seguramente el banco lo que va a hacer es, ojalá, cruzar los dedos, esperar una buena noticia en materia de inflación en el mes de marzo, que es bastante probable. Y si es así, deberíamos empezar a ver no solamente una senda de reducción de la inflación para llegar, como lo espera el mercado, a niveles del 9% en diciembre de este año, sino también, muy importante, Víctor, empezar a ver en la segunda mitad de este año una reducción también gradual de la tasa de intervención del propio Banco de la República. De hecho, los analistas estiman que en diciembre la tasa del banco cerrará en el 11%, es decir, 2 puntos porcentuales por debajo de lo que está actualmente, dada la decisión que ha tomado el día de hoy el Banco de la República. Yo he escuchado en muchas oportunidades al ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, decir, ya llegamos al techo desde octubre del año pasado, ya llegamos al techo de la inflación y nada. Bueno, y la verdad a todos los analistas, a la mayoría de los analistas que ustedes consultan inclusive en la encuesta de Fedesarrollo, como que no le han atinado a esa proyección de cuál será el momento en que Colombia toquemos ese techo, porque pues aquí estamos hablando del costo de vida, de nuestros bolsillos, ¿no? De lo que compramos todos los días los colombianos. Pero cuando el Banco de la República dice que ya estamos cerca del techo, doctor Mejía, ¿ahora sí nos esperanzamos? ¿Esta es una buena noticia? Mire, Víctor, usted tiene razón. De hecho, el ministro lo había mencionado incluso el año pasado, donde hablaba que en octubre se iba a tocar techo cuando estaba recién posesionado y al final, pues ese dichoso techo nunca llegó. Pero miren, las cifras desde el punto de vista del índice de precios al productor, de lo que ha sido la evolución de la tasa de cambio, de lo que ha sido también la inflación de alimentos, que sigue estando alta pero menor a lo que habíamos visto hace algunos meses, todo apunta a que en marzo sí vamos a tener una reducción. Nos podemos equivocar, pero eso es lo que da el escenario central. Entre otros factores, Víctor, y esto es muy importante, porque el componente estacional de la inflación en Colombia es muy importante por la indexación que tiene muchos de los precios de los bienes y servicios en nuestro país. Cuando usted mira mensualmente la inflación, los incrementos más grandes ocurren en los meses de enero y febrero. Marzo ya es un mes, digamos, de mayor normalidad y en ese sentido sí creemos que deberíamos ver en marzo una reducción, aunque sea pequeña, marginal, en la tasa de inflación en términos anuales. Alguien me decía hoy, un analista con el que estuve hablando sobre estos temas del Banco de la República, dijeron, sí, la noticia de la tasa de interés, eso es muy importante, pero échele ojo a la nueva proyección de crecimiento económico del Banco de la República, porque antes estaba casi en el 0%, 0,2%, y ahora la eleva al 0,84%. No parece mucho, pero me decían que podemos respirar porque se aleja, doctor Mejía, el fantasma de una posible recesión económica en Colombia, como se está proyectando en otros lugares del mundo y también se estaba proyectando en Colombia con esa proyección anterior del Banco de la República. ¿Cree usted que esto también es una buena noticia? Pues mire, realmente, Víctor, ahí sí le soy muy franco. Yo creo que el Banco de la República estaba siendo muy pesimista. Estaba en un 0,2%, el mercado estaba todos por encima del 1%. Nosotros desde Fedesarrollo, desde diciembre del año pasado, estábamos en el 1,5%. Y usted mira, en general, no hay ningún analista privado del mercado o analista económico que esté pensando que la economía fuera a crecer por debajo del 1%. Así que yo creo que simplemente una corrección de un error en pronóstico, porque el 0,2 realmente era demasiado pesimista. Usted y yo lo hablamos también hace algunos meses cuando usted me preguntaba si había riesgo de esta inflación. Mi respuesta había sido no, no creemos que haya riesgo de recesión en la economía colombiana este año. Entonces,
no me deja, digamos, tranquilo porque no teníamos realmente mucha confianza en ese pronóstico del Banco de la República. Lo que está haciendo es simplemente ajustar al alza un pronóstico que hoy luce todavía incluso bajo frente a los del mercado. Doctor Mejía, muchas gracias por ayudarnos a entender todas estas decisiones del Banco de la República, más allá del incremento, ¿no?, en la tasa nominal, en la tasa de referencia para nuestra economía. Que tenga una feliz noche. Encantado, Víctor, como siempre. Gracias por la invitación. Una feliz noche. Desde FEDesarrollo, analizando la reforma pensional, la laboral y las decisiones de política monetaria. Ahora nos vamos con esta, que es la cifra económica del día, porque tiene que ver mucho con todos los colombianos que tienen tarjetas de crédito principalmente. Es la siguiente: 47,09% efectivo anual, y corresponde a la tasa de usura para el mes de abril, desde el 1º, según certificó hoy la Superintendencia Financiera de Colombia. Además, también notificó que la tasa de interés corriente, es decir, para créditos de consumo, será de 31,39%. Esas tasas son más altas, es decir, siguen subiendo frente a los meses anteriores, lo que sugiere que usted tenga mucho más cuidado a la hora de endeudarse con el sistema bancario de nuestro país. Hacemos una breve pausa, pero ya les contaremos cuántas familias siguen cocinando con leña y otros elementos no deseables. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos, y la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta una inspección muy importante a Ecopetrol en Bogotá en el marco de una indagación sobre presuntas prácticas que atentan contra la libre competencia. Nuestro director Henry González nos preparó estos detalles. La Superintendencia de Industria y Comercio lleva más de 24 horas realizando una inspección administrativa al grupo Ecopetrol en Bogotá, es decir, a la empresa petrolera y a varias de sus filiales como Jocol, Cenit, Ocensa, entre otras. La SIC está buscando y recolectando información que permita aclarar presuntas irregularidades en diferentes procesos de contratación que se habrían presentado en los últimos años. Miren ustedes, la Superintendencia quiere aclarar si eventualmente hay, como ellos lo consideran, indicios de prácticas restrictivas a la libre competencia, por ejemplo, en contratos para el alquiler de helicópteros de pasajeros y de carga. Esto significaría procesos de contratación dirigidos a favorecer a una empresa en particular y no a la que ofreciera mejores condiciones económicas y operativas. También averiguan posibles contratos amañados en la compra de vehículos blindados. Además, están averiguando supuestas prácticas de abuso de posición dominante de Ecopetrol en unos contratos de producción de petróleo y de una posible integración empresarial con otra compañía pequeña del sector, integración de la cual Ecopetrol no habría informado a las autoridades. Como parte de la inspección, no solo se han incautado computadores y celulares, a muchos altos funcionarios se les ha tomado también declaración, empezando por el presidente Felipe Bayón, quien ayer debió viajar de urgencia de Medellín a Bogotá para atender el requerimiento de la superindustria y duró 2 horas entregando explicaciones. También los vicepresidentes. De hecho, fuentes de la SIC aseguran que la vicepresidenta corporativa de Ecopetrol habría borrado toda la información de su celular, lo que podría configurar intento de obstrucción al proceso. Y hoy están entrevistando a gerentes de diferentes áreas. Ecopetrol emitió un comunicado en el que señala que dicha visita, que continúa en el día de hoy, ha sido atendida con toda disposición y colaboración por parte de la empresa y de los funcionarios que fueron entrevistados en la visita. La empresa manifiesta su colaboración con la Superintendencia en las gestiones que realiza para proteger la libre competencia. Dicen además en la Superindustria que de comprobarse las irregularidades contra la libre competencia, habría millonarias multas que pueden ir hasta 100.000 millones de pesos para las empresas del grupo y de hasta 2.000 millones de pesos para los directivos que encuentren culpables. Ahora bien, varios analistas y observadores de esta situación me dicen que si bien la SIC debe averiguar y aclarar todo eso, sí les parece muy extraño que todo se haga justo cuando Felipe Bayón está a pocas horas de abandonar su cargo tras 5 años de gestión que para muchos ha sido exitosa y en algunos casos brillante. Recuerden que Ecopetrol lleva una seguidilla de varios años mostrando resultados históricos, no solo a nivel operativo y de producción, sino a nivel financiero. Miren, por
ejemplo, los últimos crecimientos de las cifras del grupo. Solo en 2022 fueron 159 billones de pesos de ingresos operativos, 33, billones de pesos en utilidades y más de 42 billones de pesos entregados a la nación en impuestos, dividendos, regalías y demás. Cifras, en todos los casos, nunca antes logrados en esta compañía. Quienes ven con sospecha todo este despliegue de la inspección y la forma como la SIC está divulgando la información, se preguntan si acaso esto es consecuencia de la oposición que el presidente de Ecopetrol le ha hecho a los deseos del gobierno de restringir la actividad petrolera. Y más aún, se preguntan si acaso eso es una reacción a lo que Felipe Bayón le dijo a un diario de Estados Unidos hace pocos días, que Ecopetrol corre el riesgo de politizarse. Y a propósito del tema, el saliente presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, se pronunció hoy durante su último reporte a la Asamblea de Accionistas celebrada durante todo el día en Corferias, en la capital de la República. Veamos. Algunos de ustedes me mencionaban esta mañana, oiga, presidente, se va a pronunciar sobre el tema de la SIC, de la actuación administrativa del día de ayer. Hay oportunidad ahora en una rueda de prensa de hablar en mucho más detalle. Pero sí quería hacer un comentario de cara a ustedes accionistas, de cara al país, con varios representantes de nuestra junta directiva, con el doctor Russi como representante del accionista mayoritario. Y es primero que Ecopetrol ha actuado y seguirá actuando de cara al país, con el respeto de la regulación y de las leyes, que en el día de ayer, y pues hay un tema de una reserva legal que hay que respetar, colaboramos, el suscrito inclusive, con todas las solicitudes de la SIC. Y esta actuación administrativa es la SIC en el cumplimiento de sus funciones. Están haciendo su trabajo y eso está muy bien. Están recabando información. Y muchos de nosotros, del equipo directivo, muchos funcionarios, estuvimos con ellos el día de ayer. Yo estaba en la asamblea de ISA durante el día, nos comunicamos con ellos y les dijimos, yo vuelvo por la tarde, y estuve más de 2 horas ayer por la noche sentado con ellos. Y el mensaje es que Ecopetrol actúa de cara al país. En Ecopetrol ustedes tienen una compañía en la que pueden confiar. Si hay errores, si hay cosas que corregir, siempre se van a corregir. Todo es perfectible. Todos en ese sentido podemos siempre mejorar, aprender, avanzar. Pero sí les quería decir antes de cerrar que tienen ustedes en Ecopetrol una compañía que da la cara, que responde y que actúa de frente al país. Y seguiremos en particular en este caso, como lo hemos hecho siempre, con otros organismos de control, esto es parte rutinaria, seguiremos trabajando, seguiremos colaborando con toda la disposición para que ellos pues tengan toda la información y puedan hacer su trabajo. Y en esa misma asamblea de Ecopetrol, la compañía aprobó el pago de un jugoso dividendo de 593 pesos por acción para todos sus accionistas. Esa es la plata que van a recibir en este 2023. En otras noticias, la crisis de Ultraer, que suspendió operaciones en las últimas horas, deja a miles de personas damnificadas. Inclusive, muchas agencias de viajes se vieron impactadas, especialmente en fechas previas a la Semana Santa. Veamos lo que explica Paula Cortés, presidenta de ANATO. De acuerdo con un sondeo que realizamos a nuestras agencias de viajes ANATO, estas nos manifestaron que sus ventas han tenido una reducción de aproximadamente el 30% en esta Semana Santa al compararse con las reportadas en el 2022 y que dentro de las razones de esta caída se encuentran la suspensión de operaciones de Viva Air y de Ultraer y la incertidumbre generada en el mercado aéreo, el incremento del IVA tanto en tiquetes como en paquetes turísticos y el aumento en los costos operacionales que se han presentado en el 2023. La Semana Santa se ha caracterizado por ser una temporada de alto volumen de movimiento de pasajeros, por lo que esta situación nos causa preocupación. Esperamos que las entidades competentes tomen las medidas necesarias para que se les responda a los usuarios y a los empresarios y que puedan reacomodar sus viajes en esta temporada mayor.
Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado para mañana, 4.627 pesos con 27 centavos. Hoy cayó un poquitico, 36 centavos apenas. De todas formas, ajusta 9 jornadas consecutivas el dólar a la baja. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 1,20%. Se ubicó en $79 con 22 centavos por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.872.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,39%, acción más valorizada. Cemex Latam Holdings, ganancia de 9,97%, la acción que más cayó. Grupo Argos, retroceso de 7,9%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Un informe de Naturgas revela que en Colombia se usan las siguientes fuentes de combustibles para cocinar en los hogares. 69% usan gas natural, 20% usan gas de cilindro en pipeta y un 10,6% usan todavía leña o desechos de otros materiales. Las cifras preocupan, por supuesto, al Departamento Nacional de Planeación, pues son más de 1.200.000 familias de estratos 1 y 2 principalmente que están usando estos elementos contaminantes para cocinar. Por eso, en el plan de desarrollo aprovecharán para aprobar programas que ayuden a extender el uso del gas natural o el gas de cilindro entre las familias que hoy no tienen acceso. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.